Amigos de Cine Católico, queremos saludarlos hoy en este gran día, previos al lanzamiento, al preestreno de Libéranos, el combate de los exorcistas. Hoy estamos aquí muy felices porque para Colombia inicia el lanzamiento el jueves 30 de enero, pero tenemos sábado 25 y domingo 26, preestreno en Cúcuta de Libéranos, y hoy estamos con un gran hermano, un gran amigo, Pablo Vivas, que nos acompaña hoy. Pablo, bienvenido. Oh, Carlitos, una vez más, muy agradecido por estar aquí hoy. Estás de paso, ¿no? Estás de paso. Sí, de paso por acá. Mañana nos vemos. Y bueno, sí, voy a tener pues la dicha, el privilegio, el honor pues de participar mañana en la premier de esta increíble película. Un peliculón, mi hermano, sobre este tema álgido, misterioso, para algunos escabroso. Sí. Ajá, pero necesario conocer y saber. Es lo que en la iglesia se le llama Mysteria Iniquitatis, el misterio de la iniquidad. O sea, la acción del demonio en la iglesia y en la vida de los hombres, en la sociedad, sobre el mundo en general. La película, pues precisamente es un excelente y maravilloso documental, por lo que ya hemos podido ir recabando y conociendo y sabiendo, porque hasta ahora no he tenido la oportunidad de verla. No, yo tampoco. Y por eso es un honor. He oído muy buenos comentarios sobre la película y mañana, por fin, pues vamos a poder verla en estreno, en premier. ¿Dónde, Carlitos? Vamos a tenerla en Cinemar Ventura Plaza Centro Comercial en Cúcuta, y también tenemos premier en Bucaramanga. Cine Católico Bucaramanga la tenemos para sábado 1 y domingo 2 de febrero. Perfecto. Bueno, ya usted escuchó, tome nota. Entonces, a todos nuestros hermanos de la ciudad de San José de Cúcuta y todos sus alrededores, incluso del norte de Santander, sí, porque claro, habrá gente también de Pamplona. Viene a veces del sur y de Pamplona a ver la película. Se pueden desplazar para ver esta increíble y maravillosa 10:30 de la mañana, Pablo. 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. Y hay que decirle a nuestros amigos que no hay que tenerle miedo, Pablo, porque es como muchas veces... No, es un tema necesario. Película, no, pero es que ¿qué va a ser? Es de miedo, es de terror. No tiene ninguna es una película... No tiene ninguna escena de terror. Así como Hollywood nos ha acostumbrado a mostrarnos siempre esa parte espantosa, fantasmal, sí, e incluso desproporcionada del demonio, porque muchas veces presentan al enemigo de esa forma. Hacen una especie de recreación de las escenas. Correcto. Que digamos como lo más profundo que se va a poder ver. O sea, es magnificar la acción del demonio que no la tiene como tal. Bueno, Pablo, yo creo que adentrémonos un poco acerca del misterio de lo que es realmente el exorcismo, ¿no? Porque es que quien realmente envía e invita a los seguidores o a sus seguidores, a sus discípulos, es el mismo Jesús, a sacar demonios en su nombre. Nuestro Señor Jesucristo, por el vivo testimonio que nos deja en los evangelios, es el padre del exorcismo, el fundador del ministerio del exorcismo, el creador, así es, ¿verdad? Así es. Del don maravilloso, extraordinario, sanador, liberador del exorcismo. Nosotros podemos encontrar en los evangelios distintas acciones, incursiones de poder que Jesús lleva adelante para exorcizar al demonio. Uno de los más célebres o reconocidos textos del evangelio que nos hablan de tal vez de uno de los más famosos exorcismos de parte de nuestro Señor Jesucristo es cuando se acerca a aquella bahía pagana de Gerasa o de Gadara. Sí. Y le sale al encuentro un hombre poseído, ¿no? Que incluso hay algo muy interesante sobre ese caso. Y algunos estudiosos, exorcistas, teólogos de la iglesia han enseñado de que ahí hubo una posesión híbrida. Vamos a decir que una posesión híbrida, sí, porque estaba poseído por demonios y a la vez estaba poseído por almas errantes. Estas almas errantes estaban dominadas y soyuzgadas por demonios. Correcto. Y estas almas errantes le hacían daño, imprimían daño a este pobre hombre por orden y sujeción y dominio y opresión de los demonios. Y de ahí viene lo que se llama el espiritismo, precisamente.
En eso consiste la brujería, el espiritismo. Okay. Entonces ahí tenemos, digamos, tal vez una de las reminiscencias más antiguas, bíblicas, donde se da evidencia de lo que es el espiritismo y su conjugación con la acción de los demonios. Entonces Jesús el Señor le sale al encuentro este hombre poseído, ¿verdad? Y Jesús, los demonios, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Que nos perturbas, que nos opresionas. Entonces el Señor les ordena salir y ellos le ruegan. Los demonios le ruegan que no los envíe al abismo, al infierno, porque si no Satanás los tortura, porque los demonios son torturados en el abismo del infierno. Satanás, rey del infierno, tortura a sus mismos demonios de menor jerarquía, los tortura también. Correcto. Entonces, dicho esto, ellos piden que no sean enviados al abismo y que al contrario les permitan meterse en una piara de 1,000, 2,000 cerdos, de acuerdo como dice San Marcos, dice San Lucas, en esa piara para no ser arrojados al infierno. O sea, llegan a ese punto que lo que representa la palabra de Dios también, Pablo, es que estos cerdos viven entre la porquería, ¿no? Viven representan la inmundicia. Sí, la inmundicia. Representa la inmundicia, que es la naturaleza caída, perversa, degenerada, correcto, a la que pertenecen también los demonios. Es su naturaleza. Oye, esta imagen es muy sugestiva, sí, impactante, y nos confirma que realmente el ministerio del exorcismo es dado y exclusivamente asignado a los sacerdotes. Al ministerio sacerdotal. Sobre este interesante, y todo esto se explica en la película. En la película se explica qué es el exorcismo mayor y el exorcismo menor. El exorcismo mayor es aquel que autoriza al obispo a un sacerdote ordinario de una jurisdicción, de una diócesis, ¿verdad? Y le asigna, le da el poder, le da la autoridad, le da la misión, ¿verdad? Lo incardina en ese ministerio de llevar adelante el exorcismo y recibe la orden del obispo cuando requiere un exorcismo mayor. El exorcismo mayor es cuando hay una posesión plena. Correcto. Plena, como lo fue en el caso de Annalise Michel, en el que se inspira la película de Emily Rose, que tal vez es una de las películas, porque esto es un documental, en el caso de las películas más creíbles que pudo haber producido o ha producido Hollywood en el tema del exorcismo, tal vez la única y más creíble es la del exorcismo de Emily Rose, que representa la vida y sufrimiento de una joven piadosa alemana que llevaba por nombre o tiene por nombre Annalise Michel, porque era una joven piadosa, parroquiana, ¿no? Que la Virgen se le aparece y le dice que si quiere. Y se le aparece en medio del exorcismo, ¿no? Correcto. Claro, claro. Y el sacerdote y el equipo que intervino es llevado a juicio, ¿verdad? Sí, señor. Pero todo fue permitido por Dios para demostrar la existencia de Satanás, que ya por el modernismo, progresismo y relativismo que empezaba a hacer aguas en el mundo y dentro de la iglesia, en una estrategia la Virgen María permite que esto pase para que en el propio estrado de la justicia humana se reconozca la existencia de Satanás y sepan de la existencia del demonio, porque como le dijo la Virgen Annalise Michel o Emily Rose en la película, le dice, si quieres esta misma noche puedes venirte con nosotros porque estás sufriendo mucho. O puedes decidir para salvar a los jóvenes, para salvar a muchas almas que no creen en la existencia de Satanás, seguir sufriendo un tiempo más. Entonces ella decide por voluntad libre, propia, libre, voluntaria, de acto libre, de plena liberalidad, ¿correcto? Mutuo propio, decimos los abogados, seguir sufriendo por un tiempo más. Y ahí es cuando el demonio pues enfila todo su sufrimiento y causa un dolor tremendo, la flagela, la oprime, buscando la deja. Hasta el final que ella reniegue, ¿no? Que ella reniegara, correcto, pero no podía. No podía porque ella estaba ya comprometida con el Señor. Claro. Y todo esto para que a la final el mundo, porque la Virgen le dice, el mundo niega la existencia de Satanás. Y por contrapartida, entonces también se niega la existencia de Dios. Total. Al decir Satanás no existe, entonces Dios no existe. Dios no existe. Y esa es la jugada maestra, esa es la jugada de ajedrez, del ajedrez infernal, del ajedrez siniestro, del tablero del demonio, hace esa jugada para que finalmente se niegue la existencia de Dios. El demonio dice, si logro convencer al mundo que yo no existo,
el mundo se convencerá que tampoco Dios existe. Y esto es lo que revela la película, precisamente. La película es una gran producción, que por cierto fue dirigida por dos italianos. Sí, jóvenes. Jóvenes, dos italianos, Giovanni Serna y su esposa, ¿verdad? Ellos al principio no estaban convertidos y ellos elaboraron anteriormente a esta producción un documental, una película sobre una gran santa de la iglesia, Santa Verónica Giuliani. A raíz de esa película, ellos se convierten, regresan a la iglesia y al regresar a la iglesia entran en contacto con sacerdotes de la iglesia y entran en contacto con el mundo del exorcismo. Y entonces ahí es cuando se despierta el interés en ellos. Claro. Al conocer, fíjate cómo Dios la Virgen fue tejiendo un maravilloso y perfecto plan en la vida de estos dos italianos, productores de la película, para llevarlo finalmente a este escenario, que era donde los quería conducir, a elaborar finalmente esta película, porque, repito, ellos se introducen pues en el tema del mundo del exorcismo en un apostolado interesantísimo que los laicos sí podemos participar, que es asistente de exorcista. Sí, nosotros es el acompañamiento que hacemos los laicos a los exorcistas que están llevando adelante su ministerio autorizado por la iglesia, el obispo, etcétera. Eso es muy importante, Pablo, hacerle claridad a todos las personas que se conectan con nosotros, y es que entiendan que realmente el ministerio del exorcismo pertenece al sacerdote delegado por el obispo. Correcto, sí. Entonces, eso es lo que se llama el exorcismo mayor. Y existe exorcismo menor, que es aquel que el párroco puede llevar adelante cuando no es una posesión plena, ¿no? Sino puede ser un caso de una opresión, de una vejación, o incluso una infestación cuando es un lugar. Recordemos que posesión plena es cuando ha poseído totalmente el cuerpo de una persona, que son casos muy, muy contados. Los casos de posesión plena son muy, muy contados, pero los hay, existe. Repito, el caso de Annalise Michel fue uno de ellos. Y es el que tal vez tenemos mayormente documentado porque todo el exorcismo, las cintas magnetofónicas en aquella manera antigua, que eran los cassettes, todo quedó registrado, guardado en alemán. Claro, y están disponibles en el YouTube. Claro. Están disponibles el exorcismo. Tú puedes escuchar al demonio hablando a través de lenguaje gutural, gruñendo, gritando, todo esto lo escuchas. Sí, yo los escuché. Sí, tal cual. Y está traducido al español en títulos en alemán. El demonio dice todo lo que dice, confiesa todo lo que confiesa, y van los títulos en español. En el YouTube lo puede ubicar. Sí, porque el Padre obliga al demonio a hablar. Sí, bajo el poder de la autoridad, de persona en Cristo. Porque esa es la otra diferencia, en que en el ministerio del exorcismo sacerdotal, del ministerio del orden, del sacerdote, cuando exorciza con la autoridad de la iglesia, conferida por la iglesia, entiéndase el obispo, la autoridad eclesial, es una oración imprecativa. Yo te ordeno. Correcto. Y bueno, impele, ¿no? Imprime poder, combate en primera persona, porque es persona en Cristo. O sea, no es el sacerdote, sino es Cristo en el sacerdote, persona en Cristo. Y está la otra que es la forma no imprecatoria, ¿no? Es decir, aquella que es por interpuesta persona, por mediación de persona, por intercesión de persona. Por ejemplo, que es la que nosotros los laicos sí podemos hacer. También un sacerdote lo puede hacer, aunque está más llamado al otro, ¿verdad? Sí. Es esta forma sencilla: Santísima Virgen María, Madre mía, te pido, por favor, te ruego que tú, Madre, exorcices a ese espíritu inmundo. Ata, amordaza, expulsa, tritura, expulsa de ese cuerpo. Madre, tú, a ese demonio. Bueno, eso es una oración distinta a la otra, que la otra es una oración comandatoria, imprecatoria, directa contra el demonio. Es la que lleva adelante el exorcismo mayor. ¿Ok? Ahí hay una gran diferencia. Y la prudencia llama dentro de la iglesia a que los laicos no realicen ese tipo de oraciones directamente, porque hay riesgos de lo que se llama el revanchismo de parte del demonio. Es decir, es la retaliación, lo que llaman el efecto rebote. ¿Cuál es el efecto rebote? Que si usted golpea al demonio y usted no está investido de la debida autoridad, el demonio te va a devolver el golpe. Claro que sí. Te va a devolver el golpe. Entonces, para impedir que eso suceda, invoca la presencia, pide el auxilio
de grandes exorcistas, porque puedes pedir el auxilio de grandes exorcistas. Bueno, ¿y cuáles grandes exorcistas hay en la iglesia, hermano? Bueno, tienes a San Padre Pío de Petrelcina. Sí. Invoca al Padre Pío. Padre Pío, tú, gran exorcista, cáele hachazos a ese demonio, sácalo. Bueno, listo, él lo va a hacer, no tú. ¿Ok? Claro. Invoca también a San Jorge, que es otro gran santo de la iglesia, que lo invocan también los exorcistas. Invoca a San José, terror de los demonios, para que aplaste al demonio. Invocas a San Juan Pablo II, que también era un exorcista. Entonces podemos invocar Santo Cura de Ars. Total. También. Su humildad. Podemos invocar a San Miguel Arcángel. Tenemos los principados angélicos. Podemos invocar. Entonces todo eso es por la vía de la intercesión, ¿no? Y a través de esta forma podemos obtener la liberación, no exorcismo, sí, la liberación de una persona. ¿Ok? Bueno, con iguales efectos. Entonces, la película, todo esto que estamos aquí conversando, hablando, se explica, se enseña precisamente en esta tremenda película, donde, por cierto, hay una entrevista, tal vez de las últimas entrevistas que se le lograron grabar al padre Gabriel Arbón. Gabriel Amor está como protagonista de esta película. Lo vamos a poder ver en la pantalla de Cinemark. Su enseñanza, su experiencia, su testimonio en el combate contra Satanás. Correcto. ¿Okay? Otra de las cosas que se resalta en la película es la diferencia en enseñar lo que el Padre Nuestro nos enseña. Es decir, cuando al final decimos nosotros, líbranos de la tentación, ¿y cómo termina el Padre Nuestro? Y libéranos. Y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pero en el latín es sed libéranos, es decir, líbranos del maligno. Y en la película se enseña que no es el mal en una acepción generalizada. Es decir, no es el mal, digamos, que cualquier persona en su condición natural caída pueda tener. Que si la envidia, que si el enojo, que si la rabia. No es solo ese tipo de mal. Se refiere a un mal personalizado. Entonces, eso lo explican. Los teólogos que intervienen en la película explican que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro y cerramos el Padre Nuestro de esta forma, sed libéranos o líbranos del mal, se refiere a una persona, no se refiere a la generalización del mal, que es como los teólogos modernistas, relativistas, progresistas han querido convencernos de que se refiere a las patologías psiquiátricas, las patologías psicológicas. No se refiere solo a eso, se refiere a una persona que tiene nombre y se llama Satanás, Lucifer, la antigua serpiente, esa que aparece en el Génesis, que aplasta al santísimo talón de la Virgen, aplasta la cabeza de esa serpiente, se refiere a esa con nombre y apellido, ¿verdad? Es esa, la serpiente, Satanás. Entonces, es una película de un aprendizaje tremendo. No hay escenas, no vamos a ver escenas. No, solamente recreación, en unos espacios de recreación, Pablo, donde el sacerdote trata de esparcir agua, pero son escenas de recreación. ¿Está dirigida para niños mayores de 10 años, sí? Sí, de hecho está dirigida para niños de 10 años. Correcto. Sí, a partir de 10 años. Entonces la invitación ya está pactada, Pablo, con el favor de Dios. No puede faltar mañana, hermano. Así que te esperamos, Ventura Plaza, 10:30 de la mañana, para que veas esta increíble película. ¿Y en Bucaramanga cuándo? Bucaramanga tenemos sábado 1 y 2 de febrero, 10:30 de la mañana, Cinemark Parque Caracolí. Dios los bendiga siempre. Recuerden, Cine Católico Cúcuta, toda una experiencia de fe. Amén.